En la oscuridad de la noche se abre una puerta. La puerta de la cripta del terror y el misterio con Arcángel Uriel. La sombra se mueve en tu oscuridad. Les invito este domingo a hablar de parálisis del sueño, hombre sombra, visitantes de dormitorios y otras hierbas más. Muy buenas noches, damas y caballeros. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la cripta del terror y el misterio con Arcángel Uriel, la sombra que se mueve en tu oscuridad. Omar, buenas noches. Te mando la invitación, Omar. PJ, te mando la invitación también. Vamos a empezar a platicar. Vamos a ver, muy buenas noches, Omar. ¿Cómo estás? Súper excelente, buenas noches. A ver, PJ no ha agarrado la solicitud. Vamos a ver. ¿Cómo has estado? Vamos a ver. ¿Qué has hecho en estos días? Estudio, trabajo y más trabajo y estudio. la vida más linda que existe. Hey, ahí está Guanaco Rebane. Buenas noches, Guanaco. Te mando invitación para que puedas platicar aquí con nosotros. Aprovecho para saludar a Bárbara, a PJ, buenas noches. Y allí al que va llegando también. A Rebane Guanaco. Ese hipote nos pierde de vez en cuando. Ya Guanaco, veo. te mandé la solicitud, Guanaco. Puedes entrar a hablar. Vamos a saludar a Lala. Buenas noches, Lala. Ya te mandé la solicitud para que puedas entrar a hablar con nosotros. Hoy los quiero tener a todos aquí para que platiquemos, que contemos experiencias. Más de alguna vez hemos tenido una experiencia de parálisis del sueño. Muy buenas noches, Lala, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Voy manejando, pero estoy bien. Te conté, ¿verdad? Lo que me pasó. Mejor estacionate en un ladito, vieja. Sí, es que vengo a recoger a mi hermano y no sé por qué permitieron que yo manejara, pero tienen ese tipo de confianza en mí. Bueno, la cosa es que aquí estoy en el aeropuerto, pero ya cuando lo recoja él va a manejar y voy a poder hablar Ah, ya bueno, tranquila. bueno, eso está bueno. Y cuéntame, ¿qué has hecho, Lala? De todo un poco y quiero ver, el miércoles voy para El Salvador. Quiero ir a ver a mi selecta jugar contra la USA, a gritarles a los gringos. Dichosa, ¿me traes queso? ¿Qué es eso? ¿Vos vivís? ¿A dónde es que vivís? En Ah, yo Canadá, estoy, ¿verdad? no, en Colorado. Ah, ¿y por qué pensé que estaba? Entonces es El, fácil el, mandarte. el paya es el que está en Canadá. Al paya no le mandes nada porque no, ni ha venido. Yo creo que está dormido todavía el paya. Dormido, yo quisiera estar dormida ahora. Yo creo que en estos momentos estoy teniendo parálisis, ¿qué? Parálisis del sueño. La verdad que Motriz. estoy aquí. No, imagínate, no es. No sé, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia de ese tipo vos? O sea, que uno está dormido y siente que, o sea, que, bueno, yo he sentido que estoy dormida, pero que me veo que estoy dormida y quiero despertarme. En, en pocas palabras, has tenido un desdoblamiento astral, ¿Cómo? porque tu parte energética, tu parte astral, tu espíritu, podemos decir, sale de tu cuerpo y tu cuerpo Mm. queda inerte en tu cama y solo te has visto y has tenido esa experiencia de quererte despertar y no poder.
Ajá, o a veces he querido así como hablar y la voz no me da, o gritar y no he podido, o sea, como que me tienen secuestrada o no, pero no he visto cara, sino que es yo misma Ujú, como que no puedo escapar en ese momento y quiero despertar y, y sé que quiero despertar, ujú. pero no puedo. Sí, es esa parte. Mira, los psicólogos dicen y los médicos dicen de que eso es un desorden del sueño, de que en sí se manifiesta en la etapa, en inglés le dicen REM, en español es la etapa, quiero ver, de movimiento ocular Ajá, frecuente. ¿Ya? Es la diferencia, pero te lo voy a dar la definición exacta. Es de, quiero ver, ok, MOR, ajá, movimiento ocular rápido. ¿Ya? Así se le denomina a esa etapa, que es la etapa cuando el cuerpo se desconecta por completo y empezás a soñar. Es cuando tenés los sueños vívidos, ¿ya? Pero muchas ajá, veces hay experiencias que no se pueden explicar, como la que estás contando vos, que estás fuera de tu cuerpo, estás viendo tu cuerpo dormir y no podés despertarte. Esa ujú, etapa es diferente, es una etapa bastante, bastante diferente, de que ya es una, ¿cómo te podría decir? Un punto diferente en el aspecto de la medicina, porque ellos dicen, no, uno puede tener alucinaciones. Una de las alucinaciones que puedes tener es que si alguien está oyendo la radio o algo, ujú, estás interactuando con ese sonido, o puedes escuchar risas o ver imágenes, tener alucinaciones. Pero yo, en lo personal, yo no me decanto por ni una ni la otra, sino que me mantengo imparcial, averiguando las razones por las cuales el ser humano puede estar en esas etapas, ¿ya? Porque sí es bien problemático ajá, de que muchas personas me dicen, no, me dice, pero yo en sí nada más he sentido que alguien me toca. O muchas personas dicen, se me subió el muerto, porque ajá, sienten una presión en el cuerpo, como que alguien está sobre ellos, presionándolos. Algunas personas sienten que los tocan, otros sienten respiraciones o escuchan voces que les dicen algo. Esas etapas son las que en esta noche queremos indagar y averiguar con el poco conocimiento que podamos tener cualquiera de nosotros y con un poquito de información que nos ha llegado por otros medios y otros estudios. Esa es la razón de este programa esta noche. Ahí yo tenemos a... no he sentido que me presionen o que me toquen o sea, no he sentido la presencia de otro así ser cerca de mí. O sea, mi experiencia con este tema es eso, que he deseado poder despertar y no he podido, pero me he visto dormida. Sí. Bueno, Así en sí es que, eso, es pero sí, o desdoblamiento. sea, qué rico fuera que sintiera que Luis Miguel me toca. No quisiera despertar jamás. Sin vergüenza. No, no, imagínate, esos casos son bien delicados. Hay un Ah, caso que las personas lo analizaron y sale en una película que se llama El Ente,
No sé si has oído hablar de esa película. No. Esa película se basa en una muchacha de California que tiene experiencias de ese tipo. Ah, ¿y cómo se llama en inglés? El ente. Sí, el ente, así. Ente. En inglés ya te digo cómo se llama, porque acuérdate, entity se escribe. La Ah, entidad, ya, ajá, ajá, ajá. ya, la entidad. Ok. Esa película está basada en casos reales Ujú. que sucedieron con esta mujer que la toman, el nombre que le ponen es Doris Wilter, ya. El nombre verdadero de ella era Carla Morán. Ah, está interesante. Sí, y vamos a ver, yo creo que PJ, conociéndolo como es, ha de haber visto alguna vez esa película. Vamos a ver, PJ. PJ, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Muy buenas noches, PJ, ¿cómo estás? Pues por acá, mira, regresando de un gran paseo de fin de semana con mi hija. Dicen que andas como que fuera chacalín asoleado. No, yo soy alérgico para el sol. No me gusta solearme. Pues fíjate que Bueno, ahí abonando con respecto a la película del ente, sí está basada y al mismo tiempo se puede tomar como referencia de todos los fenómenos, que en este caso se llamarían fenómenos paranormales que vivimos todos. Entonces, esa película sí, por decirlo así, dibuja mucho de qué es lo que podemos sufrir nosotros como seres humanos. sí, correcto, porque esa mujer sufre hasta abuso físico Bueno, en todos los niveles. es más, hasta ahí entra un poco lo que es el estudio de la parapsicología. Sí, O sea, porque a uno lo pueden tomar como loco, pueden decir, pero realmente no es sí, eso. O sea, lo pueden tomar como esquizofrenia, no. Recordemos de que así como existe el bien, existe el mal. Y por lo tanto, hay fuerzas oscuras en el cual hay veces tenemos posesiones demoníacas. Entonces, en el estudio, correcto. los psicólogos le llaman a esto es un estudio parapsicológico, porque ya sabemos de que trasciende y no cualquier psicólogo va a poder abordar este tipo de tema. Sí, la mayoría lo evitan, pero sí hay una rama de la psicología que ahora está tomando muy en cuenta la parapsicología, que es una parte de la psiquis del ser humano fuera de la psicología normal. Exacto, y es más, hasta lo podemos ver de que la misma Noxis lo estudia. ¿Sí? Y entre los casos que se pueden dar ¿cómo se llama?, de parálisis del sueño, también podemos encontrar los visitantes de dormitorio. Correcto, los que ahí vamos a hablar, ahí que se pueden definir que son los sucubus e incubus. Sí, aunque fíjate de que hay personas que ya lo relacionan más con el ámbito extraterrestre, de La abducciones y abducción, cosas así. exacto. Sí, pero sí, algunas otras veces, bueno, estuve escuchando un caso este día, me reservo el nombre de la persona, que, bueno, a él lo abusaron sexualmente. La entidad que se presentó lo abusó. Dice de que él estaba boca abajo, acostado, y sintió las manos de esa entidad sobre su cuerpo y sucedió todo y pasó continuamente, todas las noches pasaba. El caso empezó así, estaban viviendo en una casa, sus padres, él que era un menor y su hermano un poco mayor. El hermano se muda
El cuarto del hermano era más grande, por supuesto, el del menor casi siempre es el más chiquito. El hermano se muda y le dicen los padres que si puede, si quiere agarrar el otro cuarto. Viene él y lo agarra. La primera noche, tranquilo. En la segunda noche se le presenta el caso de que él está acostado escuchando su radio y siente que alguien se le pone encima de él y empieza a abusar de él físicamente. Él por vergüenza no dice nada. Después vuelve a suceder y vuelve a suceder y él escuchaba la radio y escuchaba que estaba su radio prendida, pero él no se podía mover. El problema era de que cuando el hermano se entera que él se había mudado para el cuarto de él, le dice, ¿y qué te ha pasado? Y cuando empiezan a platicar, el hermano le cuenta que a él también le habían sucedido los mismos casos y se dan cuenta que es algo que hay en ese cuarto, en esa habitación. Entonces los padres, cuando ya con la voz del hermano mayor y el menor, que han tenido la misma experiencia, hablan con ellos, se mudan de casa. Digo, si esto fuera un problema psicológico, un problema de sueño, un desorden de sueño, en sí no tendría que haber pasado absolutamente nada o extrañamente le sucedía a los dos hermanos una parasomnia, así se le llama a la parálisis del sueño. Raramente le sucedía a los dos y en la misma habitación. Cuando se mudan ya eso ya dejó de suceder. Este muchacho cuando recuerda ese caso se pone muy mal, llora, se deprime, pero sí lo tiene vívido en él de qué sucedió. Y ahí podemos hablar de los sucubos e incubos, como decís vos, PJ. Pero eso de los sucubos y incubos, como que, no sé, está algo raro. Porque en realidad, ¿cómo puedo saber cuál es cuál? Bueno, fácilmente. El sucubo, yo creo que PJ te puede ilustrar más o menos en la definición. Vamos, PJ. Bueno, recordemos de que los incubos y sucubos, teoría se puede decir de que son entes demoníacos, en donde sabemos de que el súcubo es la parte femenina de un demonio. Es decir, de que estos súcubos absorben la energía, o mejor dicho, la vitalidad de los jóvenes. Estamos hablando de los hombres. Y en cambio, los incubos son aquellos entes demoníacos masculinos que se meten con mujeres para robarle su vitalidad. Esa es la definición básica que se puede decir que es un incubo y súcubo. Y según la mitología antigua, el incubo, más que todo, tenía relaciones con las mujeres para poder procrear brujas. Pero en el caso de este muchacho, se supone que era una entidad masculina la que llegaba y abusaba de él. Pero fíjate que en mi experiencia, ¿no?, personal, yo siento que estos son como parásitos astrales. Sí, es que mira, si hablamos... Mira, no, sí, porque fíjate dale, que dale. cuando vos tratás de luchar en contra de ellos lo que hacen es absorber tu energía por medio del miedo que ellos te causan, porque eso te da un pánico, ¿me entendés? Que tengas algo encima y que no puedas saber qué es, como que te va suprimiendo. Correcto. Hasta que te quita todo y te sentís como que, whatever, ya, mejor, ya, ¿para qué luchar? Mejor hay que dejarse. Sí, fíjate de que lo que vos decís, Paya, de que son parásitos,
Sí, en realidad todo espíritu de bajo astral se pega en un ser humano para parasitarlo, para succionar energía y poder energetizarse él por medio de la energía vital de la persona. Hablando en el ámbito demonológico del asunto, por supuesto, pero si hablamos en el ámbito médico del asunto, te puede decir un doctor de que eso nada más es un trastorno del sueño que te está creando alucinaciones, nada más. Pero quiero invitar a los demás oyentes, si alguien ha tenido alguna experiencia o conoce de alguien que haya tenido una experiencia, puede mandar la invitación para que le demos un micrófono. Tenemos espacio. Démosle, entre más seamos, más vamos a entender El caso. el tema, ¿me entiendes? No, y es que es algo bien peculiar cuando te pasa eso. Y podemos no equivocarnos cuando lo describimos, los que ah, lo que lo hemos sentido o hemos pasado por eso, sabemos muy bien lo que se siente, ¿me entiendes? Y Fíjate que, sí, no, es una experiencia desagradable. ok, pero estamos hablando de aquel momento, acuérdate, aquel momento que estás en tu cama, en el lugar donde te sentís más seguro, tu cuarto, tu dormitorio. Estás en tu cama en la posición que más te gusta dormir y empezás a sentir esa pesadez y empezás a sentir que alguien te oprime tu cuerpo, empezás a sentir algo que, según la medicina, todos los seres humanos, aunque sea una vez, lo han sentido, que su cuerpo no responde y su cerebro está trabajando, que en cada momento que él se mueve, intenta moverse, no puede absolutamente nada. Muchas veces les cuesta respirar, otras veces cuesta hablar mucho, levantar su voz, porque según la medicina, tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo aún sigue desconectado. Y esto puede durar segundos o hasta 1 o 2 minutos. Pero, ¿qué hay de las llamadas alucinaciones que uno tiene? ¿Qué hay de las visiones de seres Sí, exacto. oscuros, Porque, de visitantes de dormitorio, como uno de los casos que estuve escuchando hablaba de literalmente de grises, sí, sí. ya los describía exactamente y que ellos estaban haciendo algo con su cuerpo. Otros describían a los seres sombra, aquellos seres que Ajá, aparecen en la oscuridad, pero es una oscuridad más oscura, se oye antisonante, pero una oscuridad más oscura que la que hay en la habitación. Es una sombra total, es que se siente profunda. como un espectro que está encima tuyo, ¿me Ajá, entiendes? correcto. Otras personas han hablado de eso, que sienten que hay alguien encima de ellos, tocándolos o O respirando viendo. sobre ellos Sí, o sí, sí. viéndolos. Sí, sí. Pero también encontré un caso de una niña que desde sus 5 años sufrió eso y ella veía a 2 personas llegar a su cuarto antes de sentir la parálisis. Qué raro, ¿no? Poniendo todo en el mismo contexto, acordate de que el cuerpo cuando tiene temor, lo primero que hace es paralizarse. Cuando Sí, es un sí. temor extremo, se paraliza. Porque en sí Entonces, no es el fenómeno, sino que es la fuerza de la entidad que te causa pánico, porque es un pánico Bueno, al no saber. tal vez no nos vayamos tan lejos. Yo creo que más de alguno ha podido ver la película Paranormal. Y sabemos de que Un cuando, poco, sí. ajá, entonces cuando sabemos de que esas entidades se manifiestan, es ahí lo que se está hablando. Hay un trastorno del sueño, hay por decirlo así, el cuerpo
ya no actúa como tiene que ser, ya es otra manifestación que lo que está haciendo de que está haciendo una parálisis del sueño. O sea, y ustedes han podido observar que en esas películas se da mucho lo que son la manifestación de la parálisis del sueño. Claro, lo que estaba diciendo anteriormente, vienen y los psicólogos y psiquiatras, bueno, más que todo los psiquiatras, lo único que dicen es, bueno, lo vamos a medicar, él tiene un trastorno psicológico. O sea, no ven más allá, no estudian ahora estos profesionales de la salud. Correcto. Tenemos a Texas entre nosotros. Texas, muy buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. No, la verdad, fíjate, interesante el tema. No me ha pasado, no me ha tocado que vivir, no he tenido experiencias ni pues a alguien cercano, pero sí se ve mucho esto, pues en películas y como quieran casos que relatan, vienen a relatar este tipo de hechos, pero igual pienso de que pues son cosas que pasan y pues no tienen explicación, ¿verdad? No es muy fácil entender eso, pero sí sería bueno indagar más en ese tema porque son cosas que pasan y pues nadie las puede explicar a ciencias ciertas. Correcto. Y te digo, la verdad es que la ciencia difícilmente puede encontrar una razón para las cosas espirituales. Yo, como les digo siempre a las personas, los que ya me conocen saben que yo soy investigador, me encanta investigar, me encanta indagar sobre esos temas, pero yo lo hago desde la perspectiva de aquel que no cree absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque me he encontrado con casos en donde pastores de las iglesias me decían, mire, esta persona está endemoniada, está poseída. Y cuando yo me ponía a analizarlos y les decía, mire, vamos a llevarlo donde un médico, que primero lo analice para ver si no es un problema psicológico o un problema físico en su cerebro, el cual está dando este problema. Y muchas veces se daba el caso de que tenían alguna lesión cerebral, perdón, que, que consumían algún tipo de droga, ¿ya? Entonces ahí es donde se presentaban estos casos. Pero en otras veces no se encontraba una razón médica posible para las acciones. Disculpa que te Entonces interrumpo ya aquí. dime. Es parecido como esta otra película, El exorcismo de Emily Rose, que ahí decían de que ella tenía problemas de salud. Sí, Ajá, bueno, ahí te dejo, seguí. sí, en esa así es el caso. Vaya, como te digo, y otras veces se descarta todo y uno se queda con la boca abierta porque ya son casos de índole espiritual. Y ya los casos de índole espiritual es de tratarlos de diferente manera. Van a disculparme, me acabo de tomar un traguito de algo para que me El ajenjo, regule mi garganta. ya está con el Me ajenjo. ajenjo. Me ajenjo. Es que me tengo que desinfestar por dentro también. Por dentro y por fuera. Pues sí. No, en realidad esos casos son bien delicados, porque te digo, en España se dio un caso de una persona, mm, no me recuerdo muy bien en este momento, que intentó exorcizar a su hija junto con otra persona que sabía cositas paranormales, ¿va? Que creía saber cosas paranormales, y aparte se basaba que era religiosa. Y lo que hicieron fue un desastre y aparte de hacer un desastre, mutilaron y torturaron a esta niña al extremo de matarla, sacándole todas sus vísceras por sus partes genitales. Exacto. Recordemos que también estamos rodeados de fanáticos religiosos
y con eso se excusan de decir, o sea, yo estoy siguiendo lo que es la palabra de Dios, no sé qué tipo de Dios están siguiendo, pero estas personas hacen atrocidades con ciertas personas, por decirlo así, que están con una manifestación sobrenatural. Mas, sin embargo, lo que hacen es que en vez de ayudar, están terminando de matar a esa persona, porque sabemos de que si no se trata como tiene que ser, esa persona fallece. Sí, yo creo que ahí en El Salvador pasó algo así, que le dieron juego a la muchacha, parece, una Sí. secta evangélica o algo así. Imagínate, ese es el problema de que cuando las personas se vuelven religiosas, se ciegan y al cegarse nada más agachan la cabeza y hacen lo que los demás digan. Y ese es el problema, señores, nosotros no somos ovejas, no tenemos que dejar que nos lleven al matadero, sino que tenemos No, que preguntarnos por qué. no, y mira, no oíste lo que pasó esta semana, que tenían secuestrada 27 personas, tenían secuestradas unos pastores. Bueno, yo vi la fotografía de los 3 que han sido arrestados y ninguno tiene cara de pastor, señores. No, hombre, esos no tienen cara de Los pastor. 3 tienen caras de adictos o de esquizofrénico o de loco. Fíjense que yo vi una serie, estoy tratando, pero no puedo recordar el nombre, ni sé si era en Netflix donde. La serie trataba era una muchacha, ella era detective, algo era estilo detective, ok. Y ella trabajaba en pareja con un exorcista que sí era de la iglesia, ¿verdad? Entonces ellos dos trabajaban en equipo cuando el Vaticano les daba un caso que según era algo así como de demonio para ir a exorcizar y así. Entonces iba primero la parte científica y le tomaba el caso, investigaba qué era lo que estaba pasando, le revisaba el historial médico a la persona, si tomaba medicamento, cualquier trastorno, algún susto, algo que haya tenido anteriormente, algún trauma. Y si de ahí no encontraban nada, ningún algo que estuviera fuera de lo normal, entonces ya entonces entraba el exorcista de verdad y empezaban a hacer el trabajo, pero igual deberían de trabajar las dos partes de igual manera antes de llegar y decir, no, vamos a hacerle un exorcismo a esta persona y no más porque piensan que están demoniados. Correcto, esa es la metodología que se tiene que llevar a cabo. Y te lo dice alguien que ha estado en varios exorcismos y liberaciones, porque he ayudado tanto a pastores evangélicos o protestantes como de otras denominaciones y también a sacerdotes católicos a poder hacer un exorcismo. Después ya en la Iglesia Católica dejé de colaborar, pero sí he colaborado con pastores evangélicos y de otras congregaciones, de otros lineamientos ideológicos y de otras, ¿qué te podría decir? De otro tipo de religiones. Y de otra Pero hierba. sí, y de otras hierbas. Sí, porque he estado hasta con chintoístas y les digo que el sistema que ellos hacen para hacer una liberación, un exorcismo, es bastante difícil, bastante duro, pero bueno, fue eficaz el día que lo vi. Por esa razón me decanté a investigar, a empezar a estudiar y a conocer, porque no quería que le pasara a las personas esos casos de que no supieran qué es en realidad, si es una adicción, si es una lesión, si es un trauma, si es un problema físico en su cerebro o si es un problema psicológico y llevarlos al proceso, porque el proceso es traumático, el proceso de una liberación o el proceso de un exorcismo es traumático, llevarlos ahí. Por eso es que me gustó empezar a estudiar y conocer. Mis respetos para las personas que hacen eso, así como tú que dices que has estado presente en exorcismos. Mis respetos para eso. Yo ni en películas. Y decir que en película es muy, muy pequeña la forma que lo Sí, muestran.
Sí, Tenemos con ellos nosotros tienen a like. Gerald. Espérense, vamos a torturar a Gerald. Gerald siempre me dice que no lo dejo escuchar. Ahí le mando la invitación para que hable. Pero ya va a salir Jera que va a tener la filosofía que yo tengo, que solo va a tirar el bombazo y ahí se queda callado. Sí, se queda callado. Vamos a esperar que acepte la invitación para Hay estar que con nosotros. exprimirlo lo más que podamos. A ver si a Gerald también se le ha subido el muerto. Sí, no, es muertecito, sí, es inolvidable una situación de esa. No, y te digo que es un momento tan traumático que sí nunca se olvida cuando una persona ha tenido esa experiencia. No sé, vamos a ver, Omar, ¿alguna vez has tenido algún tipo de experiencia de esas? Por supuesto, muchas, desafortunadamente. Ujú. A ver, cuéntate. Yo creo que se va a correr acá la audiencia. Prefiero mejor hablar de un poquito al tema, creo que abonar un poco de lo que es la narcolepsia. La narcolepsia básicamente es un problema del sistema nervioso que causa básicamente ataques similares a los ataques del sueño, que todavía lo que es el área médica no le pueden dar una, digamos, una respuesta a este fenómeno, Sí, pero que a veces sí. se ve alterado por el consumo de, digamos, ciertos medicamentos. Disculpa, Omar, Como ¿cómo dijiste cuál es la definición? ¿O cómo que se llama ese término? Deme un segundito, por favor, que tengo problemas de audio, creo. Narcolepsia, algo así escuché. Sí, narcolexia. Sí, es la narcolepsia. Narcolepsia. Narcolepsia, ok. Y tiene que ver mucho con lo que son los estimulantes o medicamentos, como lo que son Ritalin, Concerta, Daytrana y así sucesivamente. Hay muchos que se encuentran así al libre mercado, básicamente. Sí. Bueno, vamos a tirar al ruedo a Gerald. Muy buenas noches, Gerald, ¿cómo estás? Hola, perdona por la tardanza. Me cambié de teléfono y estaba aquí probando nuevas cosas con el teléfono, ¿no? Además de que me oís bien, ¿se me oye bien? Sí, Sí, perfecto. oye. Ah, buenísimo. Porque me compré uno de los nuevos Samsung y resulta que no tiene conector para el audio normal. Hay que conectar un USB-C y a ver quién tiene uno de esos, ¿no? Menos mal que aquí en la Baticueva encontré algo, que si no. Eh, No, sí, en serio, encontré un adaptador que tengo de USB normal a USB-C y no sabes cómo somos nosotros las ratas estas que conservamos cada pieza diciendo, bueno, a lo mejor algún día viene el apocalipsis y me hace falta, ¿no? Pues así me pasó. Esto estaba oyendo que ustedes estaban hablando sobre exorcismos también y si me dan permiso me encantaría compartirles mi primera experiencia con exorcismos que tuve. Dale. Que además tengo el honor de que mi primera experiencia ahora acaba de salir publicada en un libro. Después les comento. Pues esto esto fue en España, yo tenía como, creo que 14 años, eran 14, 16, pongámosle 15, dejémoslo al medio. Yo estaba metido con un grupo de amigos que todos eran mayores que yo, estaban entre los 18, 20 y tal, y estaban cada uno metido en diferentes temas de esoterismo. Y la verdad era que todos eran pobres como ratas, y cada uno, el más mayor, era más pobre que el más joven, porque vivían independientes, ¿no? Y bueno, vivían del cuento y vivían de pedir y vivían de lo que podían. Entonces, un conocido nuestro le llegó la notificación de que uno de los vecinos del barrio no tenía un hijo que estaba poseído en esos momentos y que le iban a hacer un exorcismo. Entonces este señor, este muchacho tenía 22 años, ¿no? Se adelantó, hizo una entrevista con el padre diciendo, mire, nosotros se lo exorcizamos mucho más rápido de lo que se lo va a hacer el sacerdote católico, porque los católicos tienen que pedir permisos y el obispo tiene que conceder también permisos. Estoy hablándoles del año 80, y del 86, creo, 84, 86, 1986. Y no vayan a pensar que era 1886, tampoco. Como cuando yo empecé. No es historia del tío Tinieblas todavía. Claro.
Y entonces el amigo nuestro consiguió que el padre le dijera, vale, pues mire, si el exorcismo sale bien antes de que llegue el cura, el sacerdote católico, nosotros, yo le voy a pagar a usted algo así, lo equivalente a $200, o algo así, de ahora, ¿no? Y entonces el muchacho me dijo, vente, te voy a enseñar lo que vale un peine a ti. Y yo, bueno, a ver, voy. Yo estoy interesadísimo, ¿no? Yo había oído sobre el exorcista, había visto la película, pero nunca pensé que fuera a ver un exorcismo en persona. Y llegamos a la casa y era una casa bastante bien acomodada y tal, y me doy cuenta de que el muchacho este, el esoterista que venía conmigo, estaba mirando para todas partes en la casa, que si los armarios, que si los espejos, que si esto y tal. Y después le presentaron al hijo y el hijo estaba en la cama, sentado. En los años 80, este hijo ya parecía un gótico, me refiero. Y esto que en los años 80 no había la imagen gótica mucho, ¿no? Pero ya parecía un gótico, tenía como maquillado, estaba todo jodido y ponía voces guturales, y hablaba que no se le entendía nada, ¿no? Y el padre, claro, estaba asustado. El padre era viudo y tal, estaba todo asustado y tal. El hijo tendría como, también de mi edad, tendría como 16 años y tal. Y entonces el señor que estaba conmigo, el exorcista, bueno, no era un exorcista, era un esoterista, ¿no? Le dijo, tranquilo, déjenos aquí y tal, y pase lo que pase, usted confíe, ya saldremos dentro de media hora y lo arreglamos, ¿no? Y, y cerraron la puerta y veo que el otro muchacho, el esoterista, se remanga, ¿no? Y se desabotona la camisa y el muchacho se da la vuelta, empieza a querer decir algo así como bo, 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 y el esoterista levanta la mano abierta y le suelta un guantazo que le tuerce la cara. ¡Pah! De repente, yo creo que con ese guantazo ya se le escapó el diablo, porque el muchacho abrió los ojos y empezó a balbucear diciendo, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Y así antes de que acabe diciendo qué haces, con la otra mano le suelta otro guantazo. ¡Pah! El muchacho se está atrás en la cama y empieza a decir, para, no me pegues más, no me pegues más. Y le dice el otro en voz muy baja, dice el soterista, a ver, ¿qué pasa, cabrón? ¿Cuánto le quieres sacar a tu padre? Y le dice él, no, joder, no sé qué, que él tiene un par de pisos y quiero que me deje a mí uno de ellos para yo estar tranquilo y tal, mira, y sigue tirando, y era todo un montaje, ¿no? Del crío que estaba malcriado y que quería asustar al padre y que quería chantajearlo y que pensaba que después de que viniera el cura y a curación, pues que lo mandase a terapia de reposo a un piso y ya se quedara a vivir en él. Y entonces llega al acuerdo de que dice, mira, tú dile que me exorcizaste y que me hace falta el reposo, ¿no? Y yo te doy aquí $50 y ya está, todos contentos. Entonces el esoterista dice, no te preocupes, le agarró los $50 y quédate aquí. Y salió, fue a ver al padre conmigo y le dice, mire, ahí el capullo de su hijo está poniendo un teatrillo para quedarse con el piso, así que ni demonios ni nada, ya le saqué el mal que tenía adentro. Pero si quiere asegurar que se le queda afuera, agarre la correa y den un par de surriagazos. Qué buena historia. Y el hombre dice, bueno, vale, Oh, gracias. Dios Y mío. le dice el esoterista, gracias nada, los 200 pavos que me prometió. Y le dice el señor, bueno, pero no había demonio, no lo exorcizó. Y le dice, bueno, tiene razón, le voy a hacer una reducción de precio, deme 150 y ya está. No se hable más. Efectivamente, el señor se quedó con la boca abierta pensando qué descarado, pero tiene razón también, ¿no? Y le pagó 150, lo equivalente a 150, y te juro que así como me estaba yendo, estaba viendo al señor sacándose el cinturón y entrando hacia el cuarto del niño y diciendo, uy, la que va a caer aquí. Mejor nos apuramos, no vaya a ser que nos salpique. Y bueno, y cuando le conté esta vivencia a David Santiso, él le encantó tanto que la metió en su nuevo libro, en el libro que sacó él, El caballo de cartón. Caballo de cartón. Ya ahí tenemos a alguien que ya lo solicitó, al caballo de cartón. Sí, no lo dudes, ¿eh? No, ya creo que Omar, ¿cuándo te lo mandan? A ver, Omar. Creo que llegan un par de días. Gerald, saludos. A propósito, háblenos de su libro que acaba de mencionar. No, estaba refiriéndome a este. Fue David que cuando yo le conté esta historia sobre exorcismos, él dijo, tengo que ponerlo en El caballo de cartón. Y lo metió ahí. O sea que cuando estés leyendo El caballo de cartón y llegues a la historia del exorcismo y te encuentres con el exorcista que le da un par de guantazos
al endemoniado. Esa fue mi historia. O sea, no pasó en Judea ni le pasó a Jesucristo, pero yo te aseguro que fue cierta. No, fíjate que yo trabajé con un pastor, se llamaba José María, le decían Chema. Él era un señor ya bastante mayor y él andaba con un bastón, pero era de aquellas personas mayores de campo, de aquellas que tenían unos piezotes que nunca le habían calzado zapato, y andaba su Biblia en una bolsita, una matatita, le decimos en El Salvador, y su bastón. Yo le decía, Chema, ¿y vos por qué usas bastón? Si no lo necesitas, vos estás mejor que yo para caminar. Y me dijo, mira viejo, la cuestión es esta, de que acuérdate que mi trabajo es liberación y le tengo que sacar los demonios a las personas. Yo creí que me iba a decir, quedo débil, cansado o algo así. Tengo que sacar los demonios a las personas. Y o se los saco de oración o se los saco de garrotazo, pero de sacárselos se los saco. A ver, yo también quiero aclarar, ¿no? Que conste que yo en el efecto, lo que la gente considera efecto posesión diabólica o posesión demoníaca, yo le encuentro unos dejos de verdad, encuentro unos retazos de verdad. No quiero, por favor, que ustedes piensen que por la anécdota que a mí me ocurrió a los 16 años, ¿no? Yo soy un escéptico en cuanto a eso. Esa fue mi única experiencia que tuve, pero a ver si me entienden, basándome en cosas que he investigado después y testimonios que me han relatado, yo debo de admitir que es posible que exista algo, un agente externo, ¿no? Detrás de lo que se conoce comúnmente como la posesión diabólica. Lo que pasa es que yo soy un poquito me expando más a la hora de intentar buscar la explicación. Me parece un poco restrictivo, ¿no? El asignarle posesión demoníaca o diabólica, cuando sé que el demonio y el diablo son conceptos, ya no digo cristianos, sino más bien católicos. Y, y, en fin, y que los antiguos griegos, ¿no? Pues siempre aceptaban la existencia de una realidad daimónica que vivía en paralelo con la realidad humana y que interactuaba con nosotros. Entonces, pues eso digo, ¿no? Que yo soy un poco más abierto al concepto y no me gusta llamarlo, ¿no? Como posesión demoníaca, pero el concepto de que, ¿no? De que un ser humano pueda ser influenciado y su cuerpo pueda ser incluso afectado de manera psicosomática por agente externo, a mí eso sí me parece una posición muy interesante a explorar. Y viendo desde esa perspectiva, Gerald, de los daimones, ¿cómo ves vos los casos de visitantes de dormitorio? Porque ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy. ¿Cómo lo ves? Si yo te hago una recopilación, ¿no? De la total casuística existente sobre visitantes de dormitorios, y consiguiese un número, imagínate que me regalas 200 casos a analizar. Yo te aseguro, yo estoy convencido de que de esos 200 casos el 98% serían explicables desde un punto de vista personal, psicosomático y psicológico de la persona, incluso biosomático. Y, hombre, esto no lo hace menos problemático, ¿no? La persona que está viviendo los terrores nocturnos, pesadillas recurrentes o visiones, o que su descanso se es interrumpido por esto, pues acaba siendo afectada. Quiero decir, acaba siendo afectado de manera biológica. Su cuerpo acaba siendo afectado, ¿no? Pero la clave de todo esto, para mí, la búsqueda, la clave es el origen. Y por tanto, la inmensa mayoría de estos casos, ¿no? Yo creo que el origen está en malas funciones orgánicas, malas funciones psicológicas, malas funciones mentales, malos procesos, ¿no? O, si queréis que sea más preciso, os diré que yo no voy a decir que son malos procesos, son procesos anormales e inesperados que son interpretados de una manera negativa al final y tienen consecuencias también negativas. Una cosa que a mí y os voy a dar un punto para
darle más énfasis a esto que estoy hablando. Cuando yo tenía más o menos 20 años, una amiga que yo tenía en Nueva York, pues tenía este problema de visitantes de dormitorio. Quiero decir, el caso suyo en concreto era que por etapas en su vida, de repente sentía que alguien se sentaba en la cama y a veces cuando abría los ojos veía siluetas, una silueta negra, a veces veía una silueta negra con dos ojos rojos y al verlo el pánico era tal que incluso se le atascaba la respiración y no podía respirar. Hasta que ocurría un gesto de emergencia, hasta que tiraba un vaso de agua, que golpeaba la lámpara, hasta que gritaba y alguien irrumpía en la habitación. Había algo que la sacaba de esa situación y de ese trance. Y lo curioso de ella era que ella pasaba por estas etapas, ¿no?, de visitantes dormitorios por meses. Por ejemplo, en un año tenía un mes, el mes de febrero le ocurrían los 30 días. Y empezaba lentamente y después empezaba en un crescendo el día 15 y después empezaba a disminuirse hacia el día 30. Y después, por ejemplo, en octubre le volvía a pasar. Después a lo mejor podía pasar un año o dos sin nada y después al año volvía a ocurrirle otra vez con esta periodicidad. Y le estaba ocurriendo desde que tenía, decía ella, cerca de 10 años y ahora ya tenía 21 o 22. Y le ocurría, y esto no se dio cuenta a ella pensaba que le ocurría siempre hasta que yo me senté con ella a tomar un listado y hacer una tabla de anotaciones y se dio cuenta que ocurría esta periodicidad. La razón también por la que ella y yo nos habíamos conectado era porque éramos amigos y conocidos y empezamos juntos. Yo le estaba dando unas pocas, ¿cómo diría yo? Le estaba dando unas enseñanzas, pero pongo entre comillas la palabra enseñanza, porque yo no soy maestro de esto, pero le estaba enseñando más o menos lo que yo sí había aprendido sobre cómo dominar el efecto de sueño lúcido. O sea, al dormir, poder conseguir soñar con lo que tú quieres, ser consciente que estás soñando y manejar el sueño como si fuese una película que tú guionizas. Y ese fue el contacto por el que nos establecimos. Y después ella fue cuando me contó que le interesaba dominar el sueño lúcido para así deshacerse a ver si se conseguía deshacer de los visitantes de dormitorio. Pues fíjate que además de lo que ella investigó y además de lo que yo le enseñé y compartí, ella consiguió más o menos dominar sueños lúcidos y llegó a un punto en que al llegar a la vigilia del sueño y despertarse porque encontraba esta entidad, hacía la práctica de analizar si lo que estaba ocurriendo era realidad o estaba soñando, descubría que estaba soñando. Y entonces manejaba esto hacia donde quería, convertía a la entidad que venía a visitar a los pies de la cama, por ejemplo, en un familiar muerto con el que pasaba un buen rato, no un rato de miedo, ¿no?, sino con el que pasaba un buen rato, como una abuela que tenía muchas ganas de estar con ella y conversaban. Otras veces lo convertía en un ángel y se pasaban el rato volando por las nubes, literalmente en plan Superman, ¿eh? Esto me lo contaba ella. Pero, a ver si me entendéis, yo lo que nosotros después sacamos en conclusión, en primer lugar, ella consiguió deshacerse del terror nocturno y después se dio cuenta que eran parte de un sueño, que ella pensó que no, que era parte de su proceso de estar despierta, pero no, era parte de su hipnogogia, de su sueño, y al entrenarse con sueño lúcido, pues consiguió modificarlo. Y me pregunté yo después cuánta gente habrá pasado por visitantes de dormitorios y que sean parte de esa extrañísima dormevela y que pertenezca más a la parte dormida que a la parte despierta, ¿no? Mm, eh, ahora, hay también algunos casos mínimos y extraños, ¿no?, donde han ocurrido cosas raras. Quiero decir, yo tengo un caso en particular donde he visto unas fotos donde la persona que acusaba de tener visitantes dormitorios, en una de las ocasiones, el periodista que le estaba gestando el caso, le sacó fotografías a unos arañazos extraños que había en el techo y en la parte alta de las paredes. Y le analizó a ella las manos y no le encontró rasgos de pintura rascada. Por tanto, ahí algo raro le ocurrió a la señora, ¿no? Pero a ver si me entendéis, a mí me da la impresión de que los casos reales donde hay un agente externo afectando los visitantes de dormitorio son muy escasos y una inmensa mayoría tienen algo que ver con otros factores. Correcto. No sé si tenés información vos o has escuchado sobre el caso de Carla Morán en California, Gerard.
Sí, claro, estoy muy familiarizado con ella. No creo que tenga ninguna información más allá de la que está disponible a la gente, ¿no? Pero sí, o sea, yo cuando vi la película no tenía ni idea de qué era. Para los que no lo sepan, el caso de Carla Morán en los años 80 fue popularizado gracias a una película llamada El Ente. Pero después, más tarde, se reveló que esa película estaba basada en hechos reales, en unos estudios que ocurrieron a Carla Morán. Y ese es uno de los casos que son altamente inexplicables, ¿no? Sobre un agente externo afectando a una persona. Sí, ese caso, te digo, a mí me dejó impactado cuando lo analicé. Cuando vi la película vi que le faltó mucho, tocar muchos aspectos, pero sí, sí, es un caso bien delicado y son casos como el que yo les estaba contando de una niña que ella desde los 5 años veía a dos personas antes de que le llegara la parálisis del sueño. Ella veía a dos personas frente a ella en su cama y posteriormente era una mujer vestida con harapos, dice, como una vagabunda, y un hombre vestido de negro con un traje negro. Y la mujer se le sentaba en el estómago y el hombre en el pecho, y sentía que le jalaban su vida. Pero antes de sentir la parálisis del sueño, ella lo veía. Y, y perdón, en el proceso, ella no se podía mover. Y una vez dice que logró hacer un sonido, la mamá entró y literalmente atravesó a las dos personas cuando entró y le dijo, seguí durmiendo, estás durmiendo, descansa, descansa, seguí durmiendo. Y la niña le seguía diciendo que veía a esas dos personas. Imagínate, ya sin más, sin más información no se puede analizar muy bien este caso, pero así superficialmente, ¿qué te parece a vos ese caso, Gerard? Esto lo hemos hablado antes en tu programa, de que el problema que tenemos es que la mente, además de que todavía no está muy bien explorada sobre sus procesos y cómo funciona y, y tal, pues, pues tiene una manera, la mente, de actuar de manera reduccionista. A lo largo de tu programa aquí hemos hablado muchas veces sobre cómo las religiones muchas veces vienen establecidas por el ser humano querer eh, encontrarle sentido a la casuística física que le rodea y no tenerlo. Entonces, pues eso, crea un arquetipo y le atribuye cosas a ese arquetipo y así empiezan a nacer algunos de los dioses, ¿no? Y después se viene todo el rollo que ya hemos hablado de los sacerdotes por el medio, intermediarios y ganar poder y afectar a personas. Pero la mente de la gente, en el proceso de tener miedo, a veces no sabemos cómo procesar ciertas cosas. Hemos discutido sobre mucha casuística que ha ocurrido en el fenómeno OVNI, cuando la gente habla sobre la famosa campana de irrealidad, donde aparece ese silencio. Por ejemplo, la gente ve el platillo o la nave o el objeto luminoso descender y aparecen unos humanoides a 50 metros de la persona. La persona entra en pánico, pero cuando se da cuenta no hay ni un ruido, no hay un coche. Lo que es cierto es que no hay un ruido, pero a lo mejor sí hay coches. Lo que pasa es que la persona los está borrando de su campo de registro. Y a la persona que le está ocurriendo este proceso, a lo mejor tiene un proceso físico, ¿no? En que se le encasquilla la respiración. Y su proceso mismo de duerme vela, bajo el miedo a dejar de respirar, le asigna una apariencia externa. ¿Entiendes? Y es cuando se crean. Una, una alucinación, más o menos. Al- eh, Más o menos, porque verás, a mí me gusta llamar las cosas más bien por su nombre, y esto sería, ¿no? Que a ti te está ocurriendo un proceso físico que no eres capaz de explicar y te produce tanto miedo, que ese miedo lo externalizas y lo proyectas sobre imágenes que tú sí eres capaz de procesar, como por ejemplo dos personas, una que se sienta en el vientre y otra en el pecho. Y eso explicaría a lo mejor en ese momento, ¿no? Una parálisis de órganos que le está ocurriendo internamente, que ya lo está procesando debido a esta vela, pues de esta manera, ¿no? Y eso explica por qué la madre pasa y pasa a través de ellos. Que ahí sería un ejemplo de cuando
La realidad física se confronta a la imaginería que tú estás creando. Entonces la tuya se destruye, se desvanece porque no puedes confrontarte contra ello, ¿me entiendes? Esos son unos ejemplos muy interesantes. Ahora, a ver si como tú has dicho, ¿no? Sin tener más información, tampoco podemos decir, ¿no? Que la muchacha afectada por esto se lo está imaginando. Eh, yo qué sé, la física cuántica nos está explicando lo que es el entrelazamiento cuántico y un montón de cosas raras que estamos descubriendo en las últimas décadas. Yo qué sé, y a lo mejor ella está siendo contactada por algo que es único a ella, ¿no? Y a su manera de ver las cosas y a su perspectiva. A lo mejor también, no sé. Pero yo, tú sabes cómo soy, prefiero aplicar la navaja de Occam, que es relacionarme con lo más fácil, con lo más sencillo primero. Sí, yo te digo, yo tengo, bueno, ya muchas veces lo he contado en el programa, la razón por la cual yo me motivé para empezar a estudiar cosas paranormales y fue cuando vivimos en una casa en San Salvador, en mi país, y en esa casa pasaban cosas extrañas. Literalmente, imagínate una de esas puertas antiguas, Gerald, de madera, gruesas, que tenían un pasador de metal. Mi hermano pone el pasador, se va a su cama a sacudirla para acostarse y se la abren. Literalmente se la abrieron y vio un ente, una persona, un bulto parado, envuelto en humo. Él no se pudo mover hasta el momento que él empezó a usar casi toda la energía de su cuerpo para moverse Oíme, y volver a cerrar esa puerta. Dime, PJ. Arcángel, una preguntita. Ujú. Vos hiciste un sonido así como de mujer. No, fue un sonido que se le escapó a Texas por ahí. Fui yo. Ah, vaya. Fui yo. Sí. Ah, vaya, yo, chispas, dije yo. Ya tenemos Se, manifestación. Dije. no, se le escapó ahí a Texas. Tranquilo. Ah, ok. Sí, pues sí, le sucedió eso. A mi otro hermano mayor, él estaba acostado en su cama y sintió que alguien se sentó en la cama, le habló al oído, le dijo el nombre de él y le dijo, vení. Vino él sin miedo, se levantó, empezó a caminar. En esa casa había unas escaleras para subir al techo, para reparar, porque para ese tiempo eran tejas las que se ponían en los techos. Y esta vez escalera, pero por la delincuencia, mis padres habían puesto cables de electricidad que se desconectaban en el día y de noche se conectaban. Y mi hermano iba hacia ahí. Dio 3 pasos en la escalera, le faltaba poco para llegar a los cables, cuando sintió una brisita y un poquito de lluvia en su rostro y se despertó y dijo, ¿y qué estoy haciendo? Y siguió oyendo y ahí fue que nos levantamos todos porque se empezó a oír que se reían y lo seguían llamando y caminaban arriba del techo. De ahí a mi hermana, ahí a todos nos pasaron cosas. A mi hermana se le echaba un perro negro en las piernas todas las noches. Por esa razón fue que yo me involucré en ir conociendo porque uno de mis principales temores es enfrentarme a algo que yo no conozco. Y por esa razón siempre estoy buscando información, estoy investigando, leyendo y haciendo todo lo posible por tener la respuesta del porqué de las cosas. Imagínate llegar a vivir a esa casa, PJ y Gerald, cualquiera de los dos. Imagínense llegar a vivir a esa casa. Mira, cuando yo tenía como 10 años, estaba viviendo en un pueblo durante un par de años y era un pueblo muy rural y había una casa muy abandonada. Era una casa bonita de piedra, una casa rural, estaba alejada un poco del resto del pueblo
y daba miedo verla por lo abandonada que está. Entonces le pregunté a mis amigos con los que jugábamos por qué no vivía nadie en ella, y resulta que decían que hacía como 50 años de esto, o sea que esto me lo contaron en el año 80, pues tenía que haber ocurrido en los años 30, antes de la Guerra Civil. Eh, el matrimonio que vivía ahí empezaron a volverse locos porque oían ruidos, 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 y al final el padre pues mató al hijo y a la madre. Y lo llevan encarcelado y él murió en prisión. O sea que, y decían un dicho, ¿no? Que era, había sangre sobre sangre. Y se referían a que había espíritus anteriores, ¿no? Que habían seguramente sido violentados ahí y esos habían permanecido y estaban encantando a la nueva gente y que fueron los que inducieron a que ocurriese ese tremendo asesinato. Eso después yo investigué y es cierto que hubo un asesinato de familia ahí adentro. Eso fue cierto, ¿no? Pero cuando yo tenía como 20 años, volví al pueblo y estaba pasando unas vacaciones de una semana o dos y me encontré con que había una señora viviendo en esa casa y pregunté y dijeron que era una señora del pueblo que no se llevaba bien con su hija y quería ser independiente y le pidió a los que todavía tenían el título de propiedad de la casa que se la alquilase. Y aceptaron y la señora poco a poco fue arreglándola. Era una señorita una señora ya de 60 años, ¿no? Retirada, viuda, y su quehacer era hablar con las vecinas y arreglar la casita. Y tal. Entonces yo le fui a preguntar le quise preguntar si habían tenido cosas raras ahí. Y ella aceptó, ¿no? Que yo le preguntara esto y vino y me trajo un té y unas pastitas. Bueno, no era un té, era una bebida regional y unas pastitas. Y estábamos hablando y me decía ella que sí, que había habido ruidos, que había habido animales que no se veían y que se oían. Y que se oían risas, ¿no? Y, y al cabo de un rato, lo estamos hablando los dos, y oí unos golpes en el salón comedor que estaba cerca a la sala donde estábamos. Y ella se dio cuenta que yo lo había oído. Y yo me quedé así un poquito congelado y estaba a punto de preguntarle a ella, ¿no? ¿Estos son los ruidos que usted me habló? Y ella me dice, espera un segundito, sin que yo le preguntase nada. Me dice, espera un segundito. Y se levanta, va. Estoy ahí 3 segundos, remuevo el café, ella vuelve y dice, ya está, no habrá más problemas. Y yo le dije, señora, le quería preguntar, ¿estos son los ruidos de los que hablábamos? Y dice ella, sí, son los ruidos. Y tal, pero no joden mucho, me decía ella, y ya no van a joder por un buen rato. Esto fue porque estaban contentos de verte por aquí. Y yo me quedé, ¿pero usted los ve? Y dice, no, yo no los veo a nadie, yo no soy medium, yo no veo a nadie. Y dice, ¿pero usted los oye? Bueno, dice, sí, tú también los oíste, no te jodes, y hacen ruido. Y entonces yo no sabía cómo comer esto, pero a ver si me entendéis. Esta señora no era una experta ni era una medium. Esta señora quería vivir ahí y de repente estos eventos le irrumpieron su vida. Y me dice ella, mira, te voy a enseñar lo que yo hice y lo que para mí funcionó. Y me dice, pero no se lo digas a nadie porque yo no creo que esto le funcione a todo el mundo. Y me llevó a la sala donde había ido ella. Y saben lo que es una mesita de estas de adorno, chiquitita, que ponen delante de las puertas, ¿no? Donde a veces meten los zapatitos y tal. Pues era una mesita chiquitita que había ahí en la entradita de la puerta y había un cazuelito de cristal, un bolito de cristal y que tenía un papelito que decía para el alquiler. Y dice, mira, cuando joden, yo me paro aquí y les digo, mira, si vais a estar aquí tocándome las pelotas, hay que pagar alquiler como todos. Y después, al cabo de un rato, ya no los oigo por meses hasta que viene un invitado y entonces me hacen una jugada, pero voy aquí y les toco así, en la mesa, para que sepan que hay que pagar, ¿eh? Que si se van a andar jodiendo, hay que también aportar. Y ya está. Y yo me quedé con la boca desencajada, ¿no? Porque a ustedes les parecerá esto un chiste. Pero esto era una señora que le importaba 3 mierdas, el más allá, los fantasmas, los espíritus, y gracias a Dios ella no había estado afectada psicosomáticamente, ¿no? No había pasado lo que tú me habías contado, Arcángel, de la señora que se le sientan en el pecho y le corta la respiración, ni nada de esto. Entonces ella tomó una actitud en frente a esto muy práctica, ¿no? De decir, a mí qué me importa pagar el alquiler, que me dejen vivir aquí tranquila. Así que yo voy a compartir mis penas con ellos, que es que, mira, si vas a andar jodiendo, hay que pagar el alquiler también, ¿eh? Si vas a estar callado, quédate por donde te dé la gana. Y efectivamente, continuamos la conversación, ella había le empezaron a ocurrir movimientos por la casa al mes de entrar, y dijo ella, yo pensaba que eran despistes míos, que estaba limpiando la sala y que yo había cambiado el cuadro del dormitorio, pero no, ahora me di cuenta que no, que fueron cosas de la casa. Y ella no se lo atribuía a espíritus. Yo le decía, ¿pero usted piensa que son espíritus? Y dice, yo no sé. Y dice, bueno, pero piensa que son entidades incorpóreas. Y dice, mira, yo no sé.
Y no me importa, me decía ella, y no me importa, yo estoy a lo mío y esto funciona porque si van a estar jodiendo, que sean productivos, ¿no? Y así acabó la conversación. Y yo la razón por la que os comento esto, ¿no? Es que ¿cuántos casos habéis oído donde los testigos o la persona involucrada adopta el papel de victimista y acepta el papel de víctima delante de lo que está ocurriendo, en vez de tomar la actitud que toma esta señora, ¿no? De decir, voy a tomar control y ojo, aquí nos ponemos las pilas todos, si no va a haber problemas. eh, Hay un caso muy famoso en España que le llaman el caso Vallecas, donde la policía fue involucrada. Hace mucho tiempo lo consideraban el único caso español donde la policía escribió un reporte sobre poltergeist, porque parece ser que la familia estaba acongojada, ¿no? Porque tiraban cosas, rompían muebles y movían cosas y tal, y llamaron a la policía desde el vestíbulo y cuando la policía entró, le ocurrieron a ellos también sucesos extraños que los apuntaron en un estado policial. Y por eso se convirtió en el único caso, ¿no? Donde la policía registró cosas extrañas, ¿no? Pero incluso este caso Vallecas, la gente ya entró con miedo y con victimismo. O sea, lo que no encontramos fue una señora como la señora Rogelia, esta de la que estuve contando, que planta el tacón y dice, dejaros de joder, ¿eh? Os ponéis a trabajar conmigo o vais a la puta mierda, que no os voy a hacer caso. Con ese carácter que tenía esta señora. Que es un comentario que lo hago, porque la gente, claro, si, a veces es un papel que nosotros también tomamos muy rápidamente, ¿eh? El decir, ay, Dios mío, tuve un contacto con el más allá y ahora estoy aterrorizado. La víctima. Y lo aceptamos ese papel, ¿me entiendes? Muy rápida la gente se encajona en ese papel, ¿no? De que a esa persona le ocurre algo horrendo, inexplicable, en vez de enfrentarlo y decir, ¿cómo puedo yo convivir con esto? Había un griego, Aristóteles, que era uno de los que expuso la teoría daimónica, pero él decía que él muchas ideas de las que tenía era porque había aprendido a convivir con el daimón que lo acompañaba y que muchas veces se le representaba como un ser que él podía ver, pero que estaba en su hombro y que nadie más que él podía ver. Y que no era siempre, no penséis que este hombre estaba tampoco desquiciado, ¿no? Que se hablaba solo con el Sudaimón y se contaban chistes y se iban de copas. Era como un elemento puntual, ¿no? Que de vez en cuando él estaba muy, 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 muy atareado pensando en un problema y se aparecía este Daimón y decía, oye, te echo una mano. Y tenían una conversación y le ayudaba a, a resolver esta cosa, ¿no? Pero esto quiero decir cómo a veces hay que tomar otra actitud diferente, ¿no? Con, con lo inesperado. ¿Y sabes a dónde te lo voy a retraer, Arcángel? Te lo voy a retraer al caso de Carla Morán. Millones de veces después de hablar con la señora Rogelia en España, me he quedado pensando, ¿y si Carla Morán un día se pone unos tacones, un liguero, y cuando le empiezan a meter mano ella agarra lo que sea, lo tira y dice, me cago en la madre que te parió, me vas a echar 5 o si no, no te vas de aquí? Y se lo hubiera violado ella. Lo hace correr. Bueno, voy a apagar el micrófono para dejar de decir burradas. Bueno, en esa casa que les cuento, muchos que conocen San Salvador, conocen el barrio Lourdes, posiblemente conozcan las multifamiliares que hay en esa calle del barrio Lourdes. Enfrente había una casa en donde estuvo después un restaurante que se llamó El Garrobo Feliz, pero esa casa, muchas el dueño primero que tenía esa casa se suicidó. El segundo mató a su familia y se suicidó. El tercero lo mataron ahí. Así que por esa razón es que, como dice Gerald, había sangre sobre sangre, la energía, el análisis a que yo llegué después de investigar todo esto, es que la energía de todas estas personas que en un momento preciso de sus vidas decidieron eliminarse y dañar a los demás o fueron asesinados en ese lugar, se acumuló. Yo más que todo pienso en el ser humano como un ser energético y la energía se acumula y al acumularse hay momentos precisos en los cuales puede explotar, se puede manifestar. Como decía Gerald, cuando le llegaba un invitado o alguien a la señora, pues ahí se manifestaban los seres.
pero venía ella, los calmaba diciéndoles que tenía que pagar renta. Esa no se me había ocurrido a mí. A ver, vamos a ver, alguien más que tenga una experiencia en el ámbito de la parálisis del sueño o haya tenido visiones de visitantes de dormitorio, hombre sombra, lo que sea, puede pedir el micrófono para poder hablar con nosotros. Vamos a ver, Omar, dame un poquito de una historia de las que vos sepas de parálisis del sueño o de visitantes de dormitorio, vaya, te lo voy a poner suave. Yo creo que puedo abonar un poquito más, pero sería a lo que es la programación, en lo que es el consciente y el subconsciente, en lo que es el área de neurociencia. Hay Dale, muchas dale. cosas que son programadas, básicamente, y por más de 400 años. En muchas culturas contemplan que el ser humano es programable y que del vientre de la madre a los 7 años básicamente hay cierta programación y esa programación básicamente va a ser lo que va a dictar mucho de lo que esa persona haga en su ciclo de vida. Y entonces allí básicamente habría que abonar un poco lo que son las ondas cerebrales, como lo que es la onda beta, alfa, delta. Esta otra suena algo raro en español, la voy a deletrear. En inglés sería THETA, Theta. Y, Teta. y está la última que es la gamma. Básicamente todo funciona en lo que es el área de frecuencias Hertz. Hertz es la medida de número de veces que se repite un fenómeno por unidad de tiempo. Y es básicamente nombrada según el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz. Y entonces en esta que mencionaba Tera, básicamente hay cierta programación y ve esa programación, dependiendo de esa programación en la niñez, hay muchos resultados, ya sea positivo o negativo. Wow. Dame un ejemplo más o menos de qué puede pasar si es un resultado negativo. El tema es extenso, pero básicamente para resumirlo sería, si se trabaja con el consciente básicamente quiere y desea. El subconsciente básicamente es programación en lo absoluto. Y entonces esta programación sucede en el momento que ya vamos a dormir, en esa transición de sueño y no sueño, y básicamente al despertar. Entonces el ser humano puede reprogramarse en cualquier momento. Obviamente es un proceso. Y entonces ahí es donde viene lo que es el proceso de hipnosis, que es básicamente por lo general, desde el vientre de la madre a los 7 años, pero también allí está lo que es el efecto nocivo y el efecto nocebo, que es básicamente el efecto placebo, que es creencia positiva, y el efecto nocebo, que sería lo que es creencia negativa. Y luego de eso lo que mencionaba las ondas cerebrales. Somos Wow. programables y reprogramables. Y Somos está, una computadora con patas. sí, y está lo que básicamente lo que es autohipnosis, que es cuando el consciente se apaga y se enciende el subconsciente. Básicamente estamos hablando de una transición, pero yo creo que acá se puede hablar de otro tema que es el lenguaje como una manifestación de la conciencia. El tema es bien extenso. Acá podemos pasar hasta las 5 de la mañana, pero el programa creo que ya va a acabar pronto. Pero para aterrizar rápido con mi participación, básicamente acá hay un proyecto que fue, creo que sigue siendo usado por el servicio militar. Y entonces el fundador del proyecto, el proyecto se llama GCP en inglés, que en español sería el Proyecto de Conciencia Global. Ya. Y Entonces de quiere nuevo, decir que nos están programando mundialmente. el ser humano es programable. Y uno de los ejemplos que podemos usar básicamente allá por el 2001, este proyecto ya se estaba usando. Y entonces el conocimiento previo del 11 de septiembre fue capturado por ciertas computadoras en ese tiempo. Se utilizaron computadoras blindadas electrónicamente ubicadas, digamos, a nivel mundial. Este fue un experimento militar. No puedo entrar en muchos detalles porque es muy extenso el tema, pero sí podemos abonar
tal vez en otro tema más a profundidad en cuanto a esto. Correcto. No, imagínense, la programación del ser humano nos encamina hacia un propósito. De nosotros cuenta programarnos de una mejor manera. Por eso muchos de los motivadores les dicen, ámese a sí mismo, quiérase, admírese, piense positivo, para que atraiga todo lo positivo hacia su vida. Y no están tan perdidos. Lo importante es que cada uno de nosotros sepamos que somos una forma de vida que se ha desarrollado y ha aprendido y ha creado más información y más conocimiento que el que actualmente nosotros tenemos. Muchas de las personas que han logrado llegar a ese nivel son los llamados iluminados. ¿Ya? Y podemos hablar de muchos que nos han dado una enseñanza, como Siddhartha Gautama, Buda, que nos dio una enseñanza y todos le decían, ¿y usted Dios? No, yo no soy Dios. Yo estoy conociendo el camino y les enseño lo que ya he conocido. ¿Ya? Y esa es una forma para que nosotros mismos podamos llegar a conseguir y a combatir todas estos temores, estos terrores nocturnos, estos seres descarnados, como le llaman algunos, que se nos presentan en nuestras vidas, y de esa manera cada uno de nosotros podemos llegar a dominar y a cambiar nuestro presente y nuestro futuro. ¿Alguien quiere aportar algo más? PJ, Paya, Gerald, que está sin micrófono ahorita, pero ya le vamos a mandar la invitación. A ver, ¿alguien quiere aportar algo más sobre eso? Creo que puedo aportar acá, tal vez lo hago en un minuto, porque el tema es de media hora. Pero básicamente atraemos lo que proyectamos. Como pensamos, sentimos, como sentimos, vibramos. Y como vibramos, atraemos. Entonces, atraemos lo que somos. Si queremos una vida increíble, debemos de empezar a luchar por ser personas increíbles. El universo no entiende ningún idioma, entiende frecuencias. Entre paréntesis, nuestras intenciones. Lo que la gente atrae básicamente es lo similar a lo que somos. Entonces, si queremos ser maravillosos o queremos traer personas maravillosas a nuestra vida, es básicamente trabajar en eso personalmente. Y el universo no castiga ni bendice. El universo responde a la actitud y la vibración que cada ser humano emite. Correcto. Vamos a ver, PJ quería hablar ahí. Vamos a ver, PJ. Bueno, sí, al respecto que, como se estamos tocando, sí, también el tema de las casas de habitación, ¿verdad? ¿Se recuerdan que el día 24 de agosto es el que habíamos dicho de que es el día donde sale a pasear el diablo, que por cierto dijiste que ibas a ir a buscar a tu octava o novena? Ajá, no sé a quién fuiste a buscar, pero a saber. Y yo me puse a estar entretenido un rato con la Spirit Box. Cosa que creo que no sé si lo vieron ustedes, que en el grupo, que se escuchaba la voz de una ancianita. Sí. Ajá. Entonces, anteriormente en el primer programa que hiciste, que yo le hice el comentario de que donde yo estoy viviendo era una casa que antes había vivido aquí una ancianita, ya falleció. Pero lo más extraño fue que cuando yo adquirí esta casa, pude sentir demasiadas vibras negativas, al cual lo que me tocó hacer fue hacer unos pequeños hechizos, si se pueden llamar hechizos, ¿verdad? Pero más sin embargo, el punto está que para tener armonía con la vivienda,
también que tuve así la manifestación de los famosos hombres sombras, que en este caso a mí no me dio miedo, sino que al contrario, yo me sentí con una mayor tranquilidad. Pero eso es lo de que sabemos de que las fuerzas negativas siempre van a existir en cualquier parte. Recordemos que así como existe el bien, así existe el mal, que eso ya lo habíamos tocado anteriormente. Sabemos de que hay personas que siempre nos van a querer desear el mal. Y ante todo esto, yo digo, ¿verdad? Yo siempre lo he tomado muy en cuenta. Ustedes saben de que la Tierra por lo general se rige por los 4 elementos básicos, lo cual es agua, tierra, aire y fuego, en el cual sabemos de que lo que es el elemento del agua es un catalizador, es el que libera la limpia. Por eso es que sabemos de que cuando se va a dar por X, Y, Z en X religión, el famoso bautizo. El bautizo lo hacen con el símbolo del agua. Entonces, a todas las personas cuando tienen esas manifestaciones o que sienten de que no han dormido bien o que X, Y, Z, motivo que han tenido una parálisis de sueño, visitantes de dormitorio, los hombres sombra, yo siempre les he dicho de que tengan un vaso con agua y en ese vaso con agua es un catalizador de esos malos espíritus. Y al despertarte, tú lo que tenés que hacer es beberte ese vaso con agua. Es lo primero que tenés que hacer. Entonces, yo siento que la verdad que también tenemos que tener mucha conciencia por el lado espiritual. Sabemos de que no es ningún tipo de broma. Sabemos de que eso existe. Todos sabemos de que siempre nos rodea la famosa envidia. Y hay personas que para mal nos quieren destruir. Entonces yo, o sea, en lo general les digo, o sea, todas las vivencias que yo he pasado, yo creo que con Arcángel así nos vamos a los penales, porque igual yo he estado también en unos exorcismos que eso sí, no es así, que vamos a experimentar, ay, qué chévere, que no sé qué. Tenés que tener una preparación psicológica. Y solo tú sabes, Arcángel, que no puedes estar jugando, porque si jugás inmediatamente te puedes hasta volver loco en ese mismo momento, así como yo se estuvo tocando anteriormente, que hay unos que como juegan la Ouija de una forma irresponsable, más no saben los espíritus que los van a invadir en ese mismo momento. Sí, eso, lo que decís vos de la Ouija es un portal enorme, enorme y difícilmente entendido, aunque se ha vendido como un juego y muchas veces lo encontrás en las tiendas como un juego, no es un juego. Es literalmente lo que hace es acumular tu energía, la energía de los que están jugando, y abrir un portal a otras dimensiones o a otros o a otras entidades que pueden llegar y dañarte o dañar a los que están ahí o posesionarse del lugar donde se hace. Porque sí, yo me vi en un caso que involucró una ouija. Es más, yo la tengo esa ouija porque según lo que me dijeron las personas que la cerraron, no se puede destruir. Así que me la han dejado como guardián de ella. Pero sí, el caso fue bastante delicado, pasó bastante tiempo para poder liberar a la persona y el lugar, porque en la casa se daban manifestaciones aunque no estuviera la persona. A ver, PJ, se me durmió PJ ahí. No, aquí estoy, es que como a veces tengo que apagar el micrófono para no tener interferencia. Sí, sí. Bueno, sí, o sea, todo eso sabemos de que existe, entonces,
realmente tenemos que tener conciencia más que todo y con eso ser responsable más que todo. Imagínate con lo que decís de que esa ouija ya quedó, en pocas palabras, ese tablero, la ouija quedó inservible, pues. Sí, literalmente está cerrada. Bueno, la trataron 7 tipos de ministros de diferentes religiones para poderla cerrar, imagínate. Imagínate, o sea, que estaba demasiado fuerte, por decirlo así, el conjuro que tenía en ese momento. Sí, porque es que el muchacho que la usó cometió un grave error. Y les voy a decir así lo que hizo. Literalmente sacrificó un gato encima de la ouija, con la sangre de un gato. Y acuérdense que la sangre, por A o B motivo, a todos los dioses arquetípicos de todas las religiones les ha llamado la atención, también a todos los demonios arquetípicos de cada una de las religiones. Así de que no sabemos qué fue lo que atrajo. Bueno, en mi persona, por ser como soy, que soy escéptico muchas veces de todo, aún viendo las cuestiones, yo no creo mucho, pero sí atrajo algo fuerte. Atrajo algo fuerte que duró por mucho tiempo y literalmente si la logran abrir con otros rituales, tendría que ser alguien que sepa mucho y que esté dispuesto a estar atado de por vida a ella. Por eso es que yo, en lo personal, yo les digo, no jueguen con la ouija. Vaya, y agregando algo más al respecto, sabemos de que hay personas, por ejemplo, tomemos como referencia lo que hizo este muchacho con el tablero de la ouija. Uh-huh. Por no haber hecho bien las cosas, él pudo, en su debido momento, experimentó una serie de parálisis de sueño. Tuvo visitantes de dormitorio. Es decir, o sea, ya entró a una etapa donde ya se estaba volviendo loco. Por eso es que como se empezó, ¿verdad? Este tema, que sabemos de que eso ya es una parapsicología, que en pocas palabras esos entes te quieren volver loco. De repente decís, amanecí con morete, amanecí aquí, amanecí aruñado. Pero a veces tu misma psicosis hace de que te estés volviendo loco. Entonces yo siento que aquí también tenemos que ser demasiado responsables hasta la hora de poder querer jugar, ya sea una ouija. No sé si se recuerdan también de que había un subjuego que se llamaba la martita. La martita, que era que se ponían 2 lápices y que si se abría decía sí, si se cerraba decía no, pero se invocaba la famosa martita. Igual que también la invocación, y se podría escuchar algo risible, pero si uno hacía un ritual frente a un espejo e invocaba un número de veces el nombre de Calimán, se le aparecía un demonio frente al espejo. Es que fíjate de que literalmente, sí. te voy a ser sincero, literalmente el nombre de Calimán viene de hijo de Kali, que es una diosa hindú, la diosa de la muerte. Correcto. Y los Calimán supuestamente eran sus enviados, sus siervos. Por eso es que me dio una risa no burlesca el asunto, sino que en realidad es porque muchas veces hacemos las cosas sin conocimiento, sin investigar de dónde vienen las raíces en sí de todo lo que estamos observando. Exacto, eso es lo que yo quiero llegar, que la verdad que
bueno, sabemos de que el ser humano por naturaleza es curioso y últimamente casi todo lo estamos tomando en son de broma. Y por esas bromas es que se están haciendo unas atrocidades que están abriendo portales indebidamente. Por eso yo sé que se escuchó risible el tema de Calimán, porque también sabemos de que Calimán es una historieta. Hay una historieta llamada Calimán. Sí, fue inspirada por ese nombre, por el de los sirvientes de Cali. Porque si te acordás, Calimán era el hijo de Cali en la historieta. Exacto, era, o sea, es que esa era la historia de ese Calimán, pues. Ujú. Y tenía la cualidad de hacer un desdoblamiento astral a niveles extremos de que podía mover cosas, su, su entidad espiritual, y podía observar, escuchar, de todas esas maneras, mientras que él estaba en un estado de concentración profunda. Exacto, o sea, una forma de meditación, por decirlo así. Sí. Yo No creo sé, que Omar nunca leyó Calimán, ni el Paya. no, yo creo que no. Calimán era mi favorito, ¿no? jodas. No, ese Calimán Eh, tenía unos poderes bien inigualables. ajá, pero ¿de dónde venía el nombre de él? De un sirviente de Cali. Sí, sí, ¿Qué sí, estás sí. oyendo ahí, Paya? No, 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 mi mujer está viendo su programa. Está viendo la novela, el Paya. No, 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 no. No, la verdad es como les digo, muchas veces actuamos sin conocimiento, y si actuamos creyendo que todo es un juego y no es así. Bueno, las llamadas cartas del tarot. Las llamadas cartas del tarot vienen de una invocación a un nombre de un demonio llamado Astaroth, que es el señor de las Avernos. Más o menos PJ sabe un poquito más sobre Astaroth. Vamos a ver, PJ. Mi señor Astaroth, decís tú. Bueno, ¿qué podría decir de Astaroth? Sabemos de que es uno de los principales de la legión de los ángeles caídos, si no es por decir el de los más fuertes. ¿Sí? Y esas cartas son dedicadas a él, imagínense. Correcto, o sea, todos sabemos de que no por algo se han hecho esto, porque sabemos de que Astaroth también era considerado uno de los, por decirlo así, uno de los dioses de la adivinación. Correcto. Uh-huh. Y Entonces, ellos te adivinaban el futuro, el pasado y el presente. correcto. Por eso es que Astaroth, en la misma canción de Mago de Oz, ahí lo describe como tiene que ser. Que sabemos de Sí, que es un ente en el cual entra y te deja entrar y salir de los portales que existen, que es pasado, presente y futuro. correcto. Ajá, y entonces sabemos de que nuevamente ahí con Astaroth, que sabemos de que es, por decirlo así, de los demonios más peligrosos, porque es celoso. Es celoso en el sentido de que no deja que esté jugando con otros más. Pero más sin embargo, o sea, este tipo de ente, que sabemos de que es nos ayudan al conocimiento, por decirlo así. O sea, por eso es que nosotros de naturaleza como ser humano somos demasiado curiosos y queremos investigar e investigar más. Correcto. Y fíjate que como contaba Gerald,
los llamados daimones también te dan conocimiento algunas veces, pero es porque ya aprendiste a convivir con ellos. Pero de otra manera te agarran como tu pelele para jugar y te hacen bromas pesadas en el aspecto de engañarte y crearte fantasías, literalmente, y válgase la redundancia, irreales, que en donde vos vas creyendo que estás sabiendo y que estás conociendo y que tenés el poder para hacer algunas cosas. Yo estuve en el caso de una persona que había hecho pacto, supuestamente un pacto satánico. Esa persona hablaba todos los idiomas que se le podían venir a la mente, sin haber estudiado absolutamente nada. Te decía, desde que te veía, te decía tu nombre, hijo de quién eras, hijo de quién, hasta tu como octava generación. Cuando hablamos con esta persona para hacer la liberación, porque ella quería ser liberada, pasamos 2 años y medio en el proceso. Y en los 2 años y medio descubrimos muchas cosas extrañas en ella. Hablando de la parálisis del sueño, ella padecía parálisis del sueño, pero en un grado extremo de que su cuerpo flotaba mientras ella no se podía mover. Y grabando con cámaras de visión térmica, literalmente bajo de ella, cuando se levantaba con 1 metro de la cama, cuando se levantaba, quedaba un registro de frío, de una temperatura fría, casi 10 o 15 grados más abajo de la temperatura que había en el cuarto. Cualquiera me puede decir, no, estás alucinando, eso es patraña, es mentira lo que estás diciendo. Señores, lo viví y, y no puedo decir que no, porque sería mentir. Pero la verdad, son momentos difíciles estar en esas situaciones. Y este programa en sí es para eso, para evitar que las personas caigan en esos errores, que cometan el error de jugar con lo desconocido. Hay un ámbito afuera que no es solo lo que nosotros conocemos, que no es solo lo que nosotros vemos. Hay otras cosas. Les pueden llamar como les llamen, demonios, les pueden llamar seres de bajo astral, le pueden llamar daimones, le pueden llamar como quieran. Ángeles caídos Pero también. ángeles caídos, pero yo he descubierto que sí existe un, un campo de batalla más amplio en otras dimensiones, en otros terrenos que los seres humanos no estamos capacitados a ver. Y creo que con esto vamos a ir terminando esta noche, esperando de que todos estén bien, que todo les salga bien en su semana, que la prosperidad, la dicha, la felicidad los toque en su casa y que cada uno de ustedes reflexione y empiece a pensar en vibrar a un nivel más positivo sobre la humanidad, sobre nuestra tierra, sobre nuestros animalitos. Y yo estaba haciendo unas cosas aquí en el garage que ocupo como la cripta. Y cuando abrí, él se entra y se echa en el sofá cama que tengo yo aquí en el garage. Se echa ahí y como que era mandado a quedarse. Investigamos con algunos vecinos, nadie dice nada, nadie ha perdido un gato, lo revisamos, está un poco desnutrido, está un poco flaco, pero está bien de salud
y nos pareció extraño. Bueno, entonces que se quede. Lo gracioso es cuando le ponemos el nombre. Le ponemos el nombre al día siguiente, porque el primer día solo le dije amarillo, porque es amarillo, pero al día siguiente le ponemos el nombre y como que con calzador se lo pusieron. Le encantó. Le fascina el nombre que tiene. Se llama Merlín, así que ya tengo gato. Ay, fíjate que sabes algo muy peculiar con respecto a los gatos, Ajá. que esto te lo digo por una tía que tiene gato. En lo personal a mí no me gustan los gatos, pero ella investigó mucho al respecto de los gatos y decía de que el gato no lo adoptas, él te adopta, él te busca. Uh-huh. Tienen ese misterio. Entonces, bueno, imagínate. O sea que el gato, bueno, Merlín te adoptó a vos. Sí, literalmente, porque él fue el que se vino a meter a mi casa. O sea, te digo, simple humano, me vas a dar de comer, te digo. No, ¿y sabes de qué me recordé? No sé si han oído las historias de H.P. Lovecraft, pero más que todo las que están en el podcast de Noviembre Nocturno, Los Gatos de Ultrar. El inicio dice, al inicio Dios creó al gato, y el gato era bueno, pero era perezoso. Y entonces, para servirle al gato, Dios creó al hombre. De eso me recordé cuando lo veo en el sofá, como que era el dueño de la casa ahí acostado. Dame comida. Es que esa es la verdad, ya te esclavizaste, bueno, ya te esclavizó el gato, Merlín. Ya me esclavizó y nombre de brujo tiene. Bueno, hay que te acompañe en la fuerza oscura. No, y fíjate que a mí también casi no me gustan los gatos. Me gustan más los perros. Pero, no sé, me ha caído en gracia este animal condenado que llegó aquí. Bueno, tenés que cuidarlo y alimentarlo como tiene que ser. Correcto. Bueno, nos vamos a ir despidiendo entonces. Bueno, pues, PJ, bye bye. Omar. Aprovecho para despedirme y agradecer por la oportunidad de participar. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Don Paya. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber estado presente aquí en todas estas historias maravillosas y que de veces son muy extrañas, pero que al final nos dejan una enseñanza. Y bueno, ahí le estaba mandando la invitación a Gerald, pero sigue sin tener audio. Así que nos vamos a ir despidiendo. Vamos a poner un poquito aquí el encabezado de mi perfil para despedirnos. ¿Gusta el misterio, las aventuras y el terror? Te invito a compartir con nosotros tus miedos y temores. En la cripta del terror y el suspenso con Arcángel Uriel, la sombra que se mueve en tu oscuridad. Y todos sus invitados. Este y todos los domingos, 8 p.m., hora El Salvador. Te esperamos. Si te atreves. Bueno, damas y caballeros, los esperamos el próximo domingo, 8 de la noche, hora El Salvador, con vuestro servidor, Arcángel Uriel, la sombra que se mueve en tu oscuridad. Pasen muy feliz noche y que la semana que viene sea una semana próspera y de muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.